Y bueno, vamos a esperarnos un ratito para pasar lista. Hoy vamos a hablar de Charles Baudelaire. Vamos a hacer alguna lectura de Las flores del mal y del pintor de la vida moderna, Charles Baudelaire, poeta francés del siglo XIX. Pero antes de empezar a hablar de Baudelaire, que quizás algunas o algunos de ustedes hayan leído, vamos a comentar brevemente lo que queda de la ruta del curso. Queda por ahí una exposición que es la de Marx. No sé, ya ni supe qué pasó con esta exposición de pasada. Creo que era Víctor Hugo, no me acuerdo. No, la pasada que yo hice, que no fue Víctor Hugo. Así, de Voltaire. Entonces, según yo, está programada para el próximo lunes la sesión de Marx, ¿no? Del manifiesto comunista. Sería interesante que el equipo que originalmente iba a exponer a Marx, que hiciera como una especie de analogía entre los tiempos de Marx y nuestros tiempos, entre la consideración de el trabajo, el capital, las relaciones sociales y los modos de vida, y la correlación entre clases sociales y nuestro contexto actual de un capitalismo globalizado en medio de la pandemia, ¿no? Y la condición de las clases sociales. Es decir, pensar no solamente de manera descriptiva este manifiesto comunista, ¿no? Lo que implica, sino leerlo también a la luz de qué fue lo que aconteció y cuál es la nueva realidad sociopolítica en el siglo XXI. Eso por una parte. Otra cuestión, les decía, estamos ya prácticamente con la sesión de Marx del próximo lunes. Ya estamos cerrando lo esencial del curso. Ya estaríamos hablando de que el lunes es 25. Es la penúltima semana, creo, del semestre. Entonces ya las sesiones que siguen van a estar dedicadas a los planteamientos generales del formato del trabajo final, del PIA final, las dudas que tengan, trabajar sobre aspectos de redacción, aspectos de estilística de ese ensayo, que les recuerdo, lo dejamos como un ensayo libre. Lo que les voy a pedir para de aquí entre el lunes y la clase del lunes y la del viernes, es que ya me definan cada uno de ustedes el título del trabajo y el autor que van a trabajar. Eso para tener una referencia, ¿ok? Eso se lo dejo como tarea. Bueno, sin más, vamos a pasar lista. Ya creo que ya está la mayor parte. Permítanme un segundo. Perdón. Marisa Zenet. Presente. Gracias. Mariana. Por ahí la vi que andaba Mariana. Sí, aquí estoy. Sí, gracias. Yes. Mariana, ok. Marlene Araceli. Presente. Gracias. Eugenio Yair. Oliver Eliud.
Presente. Gracias. Devani Janet. Presente. Gracias. Brenda Carolina. Presente. Gracias. Rocío Esmeralda. Presente. Gracias. David Alejandro. Jackson Misael. Presente. Devani Fernanda. Presente. Gracias. Cintia Raquel. Cassandra Citlali. Presente. Gracias. Abigail. Presente, maestro. Ya la vi, gracias. Lisbeth Yamilet. Gracias, Lisbeth. Bárbara Rebeca. Frida Citlali. Daniela Jacqueline. Ana Paola. Gracias, Ana. Aurora Alejandra. Luis Enrique. Presente. Gracias. Giovanna Lisbeth. David Alejandro. Gracias. Devani Yareli. Presente. Miguel Ángel. Presente. Gracias. María Alejandra. Ángel Mauricio. Jennifer Alondra. Diego Torres. Presente, maestro. Soy Jennifer. Gracias, Jennifer. Diego, no, ¿verdad? María Fernanda. Presente, maestro. Muy bien. Como quiera que esté, continuamos con un muy buen porcentaje de asistencia, lo que me da mucho gusto. Espero que estén bien. Espero que los demás cursos hayan más o menos funcionado relativamente bien. Espero de corazón que sí sea. Y ya saben que si tienen algún problema en particular, pues bueno, me lo señalan. Voy a subir una pequeña presentación. Luego la voy a quitar para dar un poco un perfil de Baudelaire, que no sé si alguien previamente lo ha leído o conoce sobre él y por qué lo abordaríamos aquí como un autor que refleja esta tradición intelectual de Occidente. Si no es así, bueno, déjenme subir la presentación. Siempre batallo con estas cosas, por cierto. Vamos a ver. ¿Qué dice? Está grabando. Okay, está bien. Vamos con esto. ¿Ahí se ve? ¿Sí, verdad? Sí. Bueno. A ver. Ok. Ahí se ve. Muy bien. Vamos a hablar de este personaje, Charles Pierre Baudelaire, y de dos obras suyas. Aquí nada más viene en el título una, El pintor de la vida moderna, que es una obra clásica de referencia para caracterizar la modernidad o el espíritu moderno. De hecho, a la izquierda tenemos la imagen del poeta. Quizás esta imagen, este cuadro, no sé si es una foto
trabajada, o es un cuadro tal cual muy realista, pero creo que la foto nos dice bastante del personaje en sí mismo, ¿no? Esa mirada, creo que dice mucho. Y en el texto, que hacemos referencia, hay una definición inicial de la modernidad como lo transitorio, lo fugaz, lo contingente, es decir, las notas características de la modernidad, de esa modernidad de la que nosotros somos herederos desencantados, ya instalados en lo que algunos llaman la posmodernidad, pero que sin embargo este orden de la modernidad como concebido desde lo fugaz, lo contradictorio, lo contingente, de alguna forma había formado parte de, perdón por la redundancia, se había instalado como parte de nuestra vieja normalidad, ¿no? Esa normalidad que muchos en diferentes formas anhelamos, una modernidad, una normalidad, perdón, que por otra parte, si lo pensamos bien, era más bien una anormalidad, ¿no? Es decir, una normalidad que sí presenta estos rasgos de la contingencia y la fugacidad y el dinamismo, pero que ha escondido contradicciones, miserias, asimetrías, ¿no? Pero bueno, es en el caso de Baudelaire, como figura prototípica de esta generación de intelectuales franceses, europeos, que se están, digamos, son parte de la generación de ruptura con el viejo romanticismo y con otras corrientes estéticas y literarias en Europa, y que van avisorando junto con otros poetas como Mallarmé, Rimbaud y otros, van avisorando los nuevos decantamientos de la literatura, de la poesía, que van a dar origen a inicios del siglo XX también a este gran proyecto ético y político y estético del fenómeno de las vanguardias literarias. Entonces, cuando hablamos de Baudelaire, estamos hablando de un autor, de un poeta, de un flâneur. Un flâneur es un paseante, es un observador desde su tiempo, ¿no? Es una de las notas que podemos ver con claridad en esta obra del pintor de la vida moderna. La descripción también de esa vida del París de su tiempo. También vemos reflejado este mismo sentido del flâneur, se escribe F-L-A-N-N-E-U-R, flâneur, en Las Flores del Mal, esta obra poética, crítica, descriptiva, de la que ahorita también hablaremos un poco, ¿no? Pero que son las notas de ese observador, interesado por la realidad, que es justamente el poeta que está describiendo con una, digamos, conciencia moderna y con una actitud moderna, actitud que ya se refleja en esta subjetividad deseante. También otra de las características de esta modernidad, diríamos, es que la modernidad se caracteriza por una actitud activa, ¿no? Por eso hablamos de una subjetividad deseante, un deseo que se expresa como acción, como movimiento, como apetito estético, y evidentemente como conciencia corporal. Pero hablemos un poco de la vida de este personaje. Voy a estar haciendo alusión a algunas publicaciones.
en una biografía, o en una biografía de algunos momentos de su tiempo. Bueno, en 1821 nace en 13 Rue Hautefeuille, en París, nace en París, nuestro poeta. Es internado en un colegio en Lyon, de 1833 a 1836. Regresa a París, ingresa en el colegio Louis Le Grand. En 1839 lo expulsan del colegio. Debemos de suponer que el entonces joven el joven y futuro poeta Baudelaire tenía un genio muy poético. En agosto habrá los exámenes finales del bachillerato. En 1840 entra en el círculo literario y frecuenta los medios bohemios. También esta es otra característica interesante y quizás de las cosas que se extrañan en nuestros tiempos pandémicos, ¿no? La vida bohemia. Incluso hay una obra, creo que es de Puccini, una ópera, ¿no? Que se llama La Bohème. No sé si la han escuchado, la han visto por ahí, La Bohème de Puccini, que retrata pues esta vida nocturna, esta vida de vital, que expresa la vitalidad de la ciudad. Digamos que para esta dinastía de poetas de mediados del siglo XIX en Francia y particularmente en París, son poetas que describen el ritmo de la vida de la ciudad, el ritmo de la vida nocturna, y tendremos pues que no solamente esta tendencia se da en la literatura, sino también se da en la pintura. Por ejemplo, recordaba yo algunos cuadros de Toulouse-Lautrec que retratan justamente esa vida nocturna, los bailes del cancán, el París de noche, un París que entra en París como una ciudad prototípica de esta nueva modernidad, un París que ya a finales del siglo XIX, junto a estas amplias avenidas y esta modernidad que va llegando, pues es un París que va mostrando características modernas, un París que empieza a desarrollar un alumbrado público, que empieza a introducir la electricidad, etcétera. Entonces la vida moderna, con todo lo que tiene de bello, de peligroso y de evidencia de muchos fenómenos sociales, bueno, es un medio también, ¿no? Y es un medio en el que normalmente se asocia el ambiente bohemio con el ambiente de la producción poética y de desarrollo de círculos intelectuales. En 1841 se va en una especie de exilio marítimo, es decir, emprende un viaje, pero no completa ese viaje. Regresa a Burdeos, que es una ciudad francesa. En 1843 se escribe un drama titulado Idoeulus, en colaboración con Raron. En 1844 ya decíamos que este siglo XIX es un siglo donde se van desarrollando estos procesos de modernidad y donde se va desarrollando toda una vida nocturna y también una cierta extensión de la vida, vamos a llamarlo licenciosa, y de los placeres carnales y demás. Entonces, nuestro poeta, como muchas otras figuras, se enferma de enfermedad de transmisión sexual, en particular de la sífilis,
Y también como expresión de este carácter de conciencia de los tiempos y de la vida bohemia y del drama existencial, de esa conciencia y de todo esto, pues bueno, tiene su primera tentativa de suicidio. Aparece en ese mismo año su primera obra, Salón de 1845, y un artículo sobre Balzac. Esta obra, Salón de 1845, que debería tener acento, refiere grosso modo también a esta vida nocturna, a esta vida bohemia, esta vida donde se va viendo cómo en Baudelaire hay una gran capacidad de observación y de su entorno y una capacidad de introspección, de meditación, del lugar del sujeto respecto a esta realidad que va configurando la modernidad. En 1846 se publica Choix de Maxime sur l'amour, o serían algo así en español como elecciones de palabras o consejos de consuelo sobre el amor, ¿no? Y luego Conseil sobre, a ver, dice, perdón, Conseil au jeune littéraire, consejos a los jóvenes literatos, anuncia le lesbien, ¿sí? Lesbien, si veo bien, a ver, ¿sí? Le lesbien, primer título del futuro, Les Fleurs du Mal, las flores del mal, y bueno, desde aquí empieza la sacudida, ¿no? Porque las flores del mal van a traer con una claridad y con un lenguaje directo justamente todo aquello que la sociedad finalmente conservadora en el marco de lo político finalmente oculta, ¿no? Toda esta vida nocturna, disipada, y todo este ambiente, ¿no? Y entonces en Las Flores del Mal Baudelaire hace una apología y una descripción de alguna manera de toda esta vida nocturna y todas estas de todos estos salones donde cohabitan, donde se encuentran, donde se enamoran, donde el sexo es palabra o moneda de uso común, ¿no? El ambiente de la prostitución y demás, y dibuja el carácter y las circunstancias donde se dan estas relaciones de esta vida nocturna, ¿no? Publica en ese mismo año, en 1846, los primeros poemas importantes, Don Juan y Aún Malabarés. En 1847 aparece la novela corta La Fanfarlo. Inicia un amor tempestuoso con Marie Dubron, actriz. En 1849 se traslada a Dijon. En 1850 continúan con sus problemas con la sífilis. Publica L'Âme du Vent y Châtiment de l'Orgueil. Y regresa a París. Recordemos, a propósito de esto de la sífilis y que hemos estado insistiendo mucho que en aquellos momentos no existían, primero, ni una clara conciencia de la sanidad pública, ni evidentemente tratamientos, ¿no? Así específicos, como después fue los tratamientos con penicilina, que finalmente fue lo que empezó a
poner a raya, digamos, estas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entre otras cosas. En 1851 publica Dumas du Hashish. Pues bueno, aquí ya estamos viendo, bastaría analizar estos poemas, ¿no? Para ver, bueno, en el ambiente en el que está Baudelaire, ¿no? Y habla de las virtudes del vicio, del alcohol y de las drogas, ¿no? 11 poemas bajo el título general Le Livre, Le Drame, Le Roman honnête, Le Pays. En 1852 publica Edgar Allan Poe, Sa vie et sa suffrage, que es una descripción de la vida de Edgar Allan Poe. En 1853 muere, en 1853 batalla mucho con su salud, y en 1867 muere nuestro poeta el 31 de agosto, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico? Porque aquí también recordemos que en el mismo siglo XIX se publica el Manifiesto Comunista. Si quisiéramos contextualizar la Francia de esa época, es una Francia que ya ha pasado en el siglo XVIII por el proceso revolucionario. Es una Francia donde se está desarrollando la estructura del Estado burgués, ¿no? Y hay distintos pasajes históricos. En 1830 se da la revolución la revolución de 1830, Carlos X es derrocado, obligado a exiliarse. Luego en 1848 Luis Felipe de Francia es derrocado. En 1870 se da el contexto de la guerra franco-prusiana. En 1871 hay un tratado de paz. Y en 1889, y por eso la imagen icónica de la Tour Eiffel, se da la famosa Exposición Universal de París. Aunque es evidentemente posterior a la muerte de Baudelaire, sin embargo, la Torre Eiffel es justamente el símbolo más prototípico del desarrollo de una conciencia de la modernidad y de la idea de la modernidad, de la diferencia de la modernidad respecto a lo antiguo, ¿sí? En términos del literario se da lo que en francés se conoce como la querelle des antiques et des modernes, o la querella de los antiguos y los modernos, que se contextualiza en relación a la conciencia del tiempo histórico. Bueno, decía, se da esta Exposición Universal de París, que supuso también todo un embellecimiento y remodelación urbanística de París, estos grandes avenidas, los famosos campos elíseos que ya existían, pero estas avenidas, estos paseos, que van dando la idea de que dentro de esta, digamos, conciencia de la modernidad, también se introduce la idea de que quien vive en la ciudad tiene derecho al disfrute de la ciudad, es decir, de estos espacios públicos como parte del diseño urbanístico de la ciudad. En el contexto, pues, y ya lo había señalado un poco, se han dado ya en el siglo XIX una decadencia del romanticismo y de la ilustración tal cual, y estos dos hechos pues van a influir en la obra de Baudelaire. Este es un índice del pintor de la vida moderna, son varios capítulos, ¿no? Veamos nada más como estas descripciones, ¿no? Que aborda, que ahorita iré más adelante a comentar algunas cosas, pero por ejemplo, capítulo primero, lo bello, la moda y la felicidad, desde
desde esta perspectiva de quien pinta la vida moderna, es decir, quien describe la vida moderna. En cada uno de estos capítulos, Baudelaire va dando una descripción justamente de esta vida y de estas costumbres de las cuales es testigo, ¿no? Hace un retrato de la condición del artista, de su condición de hombre de mundo, es decir, de esta visión cosmopolita. La modernidad también se va caracterizando por una conciencia de un sentimiento cosmopolita, es decir, la idea de ser, de que uno finalmente es ciudadano del mundo. En el capítulo 4 hace un análisis ya muy en particular sobre los rasgos de la modernidad. El capítulo 7 describe pompas y ceremonias, costumbres. Habla en el 8 del militar, la figura del dandy también, que es una figura a destacar, junto con esta idea del flaneur. Decíamos que el flaneur es este personaje que va como el turista que entra en una ciudad, bueno, cuando se podía, y que recorre las calles, no sé cómo les pasa a ustedes cuando van a alguna parte, pero uno normalmente, por lo menos cuando yo viajaba, tenía casi siempre el proyecto era estar en los lugares más céntricos y de ahí moverme, ir reconociendo poco a poco, digamos, ir leyendo el espacio de la ciudad, hacer esta labor de flaner, entrar, conocer, ver los mercados, ver los lugares, es decir, gozar un poco esta visión hedonista de la ciudad. Eso es la idea del flaner. La idea del dandy es también esta vida que busca todas las posibilidades hedonistas que puede dar la vida contemporánea, es decir, esta idea de aprovechar vitalmente cada uno de los espacios y cada una de las posibilidades, y tener como centro también de referencia el sí mismo, desde una perspectiva que algunos criticarían como individualista, pero es una especie de esteticismo en respecto a la propia existencia, y esta vida, esta conciencia del dandismo, ¿no? Y del disfrute la tendríamos en personajes literarios como Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Que no se limitan en su vida, que hacen vida social, que incluso se exhiben, ¿no? Bueno, en el capítulo 10 habla Baudelaire de la mujer, en el capítulo 12 habla de las mujeres y las mujerzuelas. Ya se imaginarán por dónde va esta descripción que hace, ¿no? De Baudelaire, ¿no? También de las moralidades, ¿no? Y de los imaginarios, ¿no? de este París de la segunda mitad del siglo XIX. Regreso un poquito acá en el texto que por ahí tengo de referencia. Algunas notas sobre Baudelaire. Bueno, ya habíamos hablado de algunos momentos de su vida, que nació en 1821. Leo un poquito de un libro que se llama de Peter Guy, así se llama el autor, Modernidad, la atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett. Fíjense el título tan interesante, la atracción de la herejía. Aquí lo de la herejía refiere pues todo aquello que se aleja de los convencionalismos, ¿no? De alguna manera el poeta, el artista, se aleja de los convencionalismos, expresa cierto grado de rebeldía, ¿no? Le gusta lo hereje en este sentido, ¿no? Lo que sale del conjunto de la cotidianidad. Bueno,
¿Qué pasaba en Francia en el contexto más o menos de la vida que le toca vivir a Baudelaire? Dice Peter Guy, la Francia de la época era muy diferente de aquí, en la que todavía en los años de juventud había adquirido reputación de dandy, bohemio y poeta de audacia sensacional. Mucho antes de cumplir los 30 años, Baudelaire conoció, como el resto del país, la autoridad de dos casas reales, la dinastía de los Borbones, restaurada tras la derrota final de Napoleón en 1815, que se había afanado en reimplantar el antiguo régimen clerical como si nunca hubiese existido la Revolución Francesa. El proyecto fue un fracaso rotundo. En 1830, tras el descontento que dio lugar a una nueva revolución, llegó al trono Luis Felipe, un príncipe orleanista que recibió el equívoco apodo de rey burgués, a pesar de que su pensamiento había muy pocos rasgos de la clase media. Su programa era una aparente devoción a la política moderada, se caracterizaba como el rey de los franceses en lugar del rey de Francia, abolió la censura, garantizó la libertad de prensa, pero la garantía duró menos de 5 años y la dinastía solo 18. Tras un nuevo cambio de régimen, la Revolución de Febrero de 1848, Francia degustó brevemente la experiencia de una segunda república. En diciembre de aquel año, Luis Bonaparte, el astuto y traidor sobrino de un gran tío, de Bonaparte, pues, se eligió en presidente. Su traición al régimen que había jurado defender nos hizo esperar. Y justamente creo que es Luis Bonaparte quien está reinando en Europa, en Francia en particular, que promueve la invasión francesa en México, ¿no? Esta que tiene como figuras a Maximiliano, ¿no? Al margen de estos acontecimientos cambiantes, Baudelaire vivió una revolución en casa. Adorado por su madre y casi de forma exclusiva desde la muerte de su anciano padre, pronto se vio obligado a compartir su estatus con un apuesto rival, el teniente coronel Jacques Opic, hombre respetable y civilizado que se convirtió en su padrastro cuando Baudelaire tenía 8 años. Aunque Baudelaire al principio se llevaba bien con él, nunca asumió del todo la expulsión del paraíso. En el colegio, como ya lo señalamos, era pendenciero, pero por suerte descubrió pronto su talento para la poesía. No obstante, durante algunos años, la búsqueda del le mot juste, la palabra justa, no le mantuvo alejado de la política. Durante la Revolución de 1848 defendió las barricadas como republicano, pero poco después, el 2 de diciembre de 1851, el presidente Luis Napoleón zanjó bruscamente el interludio republicano con un golpe de Estado. Al cabo de un año se coronó emperador Napoleón III, una desalentadora serie de acontecimientos que disuadió a Baudelaire del activismo político. Sin embargo, su talento supuestamente apolítico no le impidió enzarzarse en la controversia pública. Su trayectoria refleja con extrema crudeza la interacción entre política y modernidad. Decíamos que uno de los rasgos de la modernidad es esta característica del hombre de acción, el hombre de conciencia y el nacimiento de la conciencia de la ciudadanía. También vemos en Francia en particular este principio. Su trayectoria refleja con extrema crudeza, dice, la interacción entre política y modernidad, la dificultad de mantener los asuntos poéticos también al margen de los asuntos de Estado. En 1857 se sentó en el banquillo de los acusados a causa de su poemario Las Flores del Mal, obra que le dio fama. Con una airada muestra de decoro herido, el gobierno imperial lo acusó de blasfemia y de obscenidad. Acuérdense que Baudelaire, como otros poetas de su tiempo, se ve a sí mismo como un personaje de ruptura, como un poeta de ruptura, y ante esas rupturas que va a querer marcar la estética de la vanguardia a inicios del siglo XX. Con una airada muestra de decoro herido, el gobierno imperial lo acusó de blasfemia y obscenidad. La escandalosa corrupción de las altas esferas del Segundo Imperio, 6 años después de su instauración, confirieron a este proceso judicial una apariencia de ataque preventivo que se anticipaba a posibles denuncias de libertinaje en los círculos de poder.
Ni Baudelaire ni su editor habían desafiado intencionadamente la autoridad, pero en efecto sus poemas ponían a prueba los límites de lo permitido y naturalmente era el Estado quien decidía. La sentencia indica que los franceses más respetables querían mantener intactas las vallas del control moral que una obra como Las Flores del Mal pretendía derribar. Ya sé que se les está antojando ahorita escuchar algo de Las Flores del Mal, ahorita leemos algo. El fiscal encargado del caso, Ernest Pinard, recordó reiteradas veces al tribunal lo arriesgado que es censurar una obra literaria, pero insistió en que este libro contenía poemas que debían ser prohibidos por lascivia. Hay que poner fin a la putrefacción que infesta la civilización francesa contemporánea. El tribunal se dejó influir por la retórica concienzuda de Pinard, retiró la acusación de blasfemia, pero resolvió que 6 poemas eran obscenos. Impuso a Baudelaire una sanción de 300 francos y decretó la supresión de los versos indecorosos en futuras ediciones. Esta decisión, como el juicio en su conjunto, indica la existencia de una sociedad avanzada pero intranquila, en la antesala de una nueva fase en la que tendría que ceder espacio a la disidencia radical respecto de los ideales sociales dominantes. El fiscal no solo tomó la precaución de expresar su respeto a la vocación de la literatura, sino que el tribunal enumeró diligentemente los puntos donde Baudelaire había traspasado los límites. Gran parte de la historia de la modernidad durante las décadas siguientes en Francia y en otros países estaría jalonada de maniobras encaminadas a permitir o rechazar el acceso del público a la literatura de vanguardia. Entonces vamos viendo aquí cómo se va conformando estos rasgos de esta literatura de vanguardia que van a eclosionar en el siglo XX, pero que en la obra ya de poetas como Baudelaire se expresan como crítica, como testimonio y crítica radical de su presente, ¿no? Como denuncia o evidencia o retrato o pintura, como diríamos, ¿no? El poeta es, en este sentido, en tanto observador, un pintor de esa vida moderna. Como era de esperarse, los 6 poemas que habían prohibido el tribunal se contaban entre los más eróticos de Baudelaire. Más de uno retrata el cuerpo vistoso y seductor de su amante desnuda. El autor tampoco duda en incluir fantasías sexuales explícitas al servicio de la poesía, como a celle qui est trop gaie, a la que es demasiado alegre, que tal vez sea el ejemplo de transgresión más conocido. Pues ya se imaginarán, bueno, cuando dice a quién dedica esto, a celle qui est trop gaie, ¿sí? O sea, algo así como es la elegía de la prostituta, ¿no? A celle qui est trop gaie, que tal vez es el ejemplo de transgresión más conocida. En esta sorprendente declaración de ambivalencia amorosa, te odio tanto como te amo, el poeta halla un modo fiable de castigar, en imágenes asombrosas y aterradoras, la carne gozosa de su amante. Le abrirá una herida en el costado y además de infligirle un dolor vertiginoso, inoculará su veneno, es decir, su sangre sifilítica en estos nuevos labios. Fíjense todas estas metáforas de la sexualidad que están presentes en este lenguaje, ¿no? No es difícil entender por qué ha sido Baudelaire durante tanto tiempo un marginado de la sociedad francesa respetable. Recuerden este aspecto, ¿no? Que siempre se da en la vida pública, ¿no? Vicios privados, virtudes públicas o aparentes virtudes públicas. En francés suena bonito, ¿no? Pour châtier ta chère vieillesse, pour meurtrir toi sans pardonner et faire à ton flâner ton une blessure large et creuse et vertigineuse d'un ser à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, infuseur mon venin, ma chère. Esto es lo que había dicho de él, abrir la herida, infligir el dolor vertiginoso, inocular el veneno, etc.
Baudelaire era plenamente consciente de su audacia extrema y confiaba en granjearse la simpatía de los lectores, al menos de algunos, que no se atreviesen a reconocer su genio poético. En la célebre introducción a la edición de 1861 de Las Flores del Mal, ya desprovista de las 6 partes indecorosas, Baudelaire califica de hermano a su lector hipócrita, hypocrite lecteur mon semblable, mon frère. Tenía, sin embargo, pocos hermanos, y en cambio acabaría teniendo muchos hijos ilustres, y así retrospectivamente Baudelaire aparece como el primero de una serie de rebeldes culturales distinguidos que atenuarían paulatinamente hasta su parcial anulación la percepción de la obscenidad y la blasfemia como delitos y pugnarían por erradicar la distinción entre vida pública y vida privada. Aquí yo también saco a colación o a referencia dentro de esta desarrollo de esta literatura prohibida, también la tradición de transgresión de la propia literatura francesa, en particular pensaba yo del Marqués de Sade. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha leído al Marqués de Sade en alguna referencia o no. Es pregunta. ¿Nadie? Yo estuve leyendo Las fábulas. ¿Qué? Perdón, ¿qué? No sé. Habla tú. Bueno, hable alguien. A ver, es como pregunta, ¿no? Primero es pregunta de control para saber si no se durmieron. Yo dije que yo había leído los cuentos y fábulas. Creo que así se llama el libro. Pero no los de Sodoma ni las obras, nada más eso. Bueno, ha leído la parte más tranquila, por así decirlo, del Marqués de Sade, que quizás habría que incluirlo, aunque pues, también vivimos una reconversión de la moralidad, porque el Marqués de Sade es toda que es un personaje del siglo XVIII, en este caso es un contemporáneo de la Revolución Francesa, de hecho es liberado de la prisión de la Bastilla en pleno movimiento en 1789, pero es un transgresor, ¿no? Es un hedonista, materialista, pero que al mismo tiempo con estos relatos eróticos que no solamente rozan, sino que en muchos sentidos son perversos, bueno, va mostrando la conciencia también de la ruptura con la moralidad, ¿no? Una ruptura que en principio es la ruptura con un estado que todavía no es el estado burgués, ¿no? Pero es el estado absoluto, pero va decantando también la herejía, este sentido de la herejía y cierta maldición que pesa sobre esta figura, ¿no? del transgresor, y evidentemente la obra de Sade puede ser leída desde una perspectiva erótica, claro que sí, desde una perspectiva de la imaginación, como una aspiración también de libertad, y una destrucción de la naturaleza humana, que no necesariamente se comparte, ¿no? Pero es una crítica también a la hipocresía de la moralidad pública, ¿no? Y entonces habla así de los vicios y de la corrupción moral y de la prostitución y bueno, de un montón de cuestiones que siempre han existido en la vida pública, pero que se han ocultado, ¿no? O sea, que han existido, pero que se han ocultado como parte de estos vicios privados. Yo hago esta referencia para señalar pues cómo la figura de ruptura dentro de la literatura se da y sobre todo se dan estas regiones de la
la sexualidad o de la política, del amor y del erotismo, ¿no? Que se encuentran como que siempre presentes. Voy a leer un poco algunos poemas de las Flores del Mal, ¿no? Que aparece en 1857 y ya señalamos las consecuencias, ¿no? de esta publicación, el juicio que llevan a cabo contra Baudelaire, pero un juicio medio raro, ¿no? Finalmente, pues, lo censuran, pero finalmente gana más fama, ¿no? Leo aquí un pequeño preámbulo que habla sobre la edición de esta obra. El 25 de junio de 1857, con una tirada de 1.300 ejemplares y el precio de 3 francos, se lanza la primera edición de Les Fleurs du Mal. Con tal motivo y apenas 2 días después, el diario Le Figaro reanuda sus acerbos ataques contra el poeta y su obra, que ya había iniciado 2 años atrás en base a meros anticipos publicados en revistas. La justicia, como decimos, ordena el secuestro de la edición, así como el procesamiento del autor y de sus editores, Poulet Malarcy y Devroy. Baudelaire es condenado a pagar una multa de 300 francos y sus editores una de 100 francos por cabeza, y les ordenan suprimir 6 poemas. A comienzos de 1861, con una tirada de 1.500 ejemplares, se publica una segunda edición que excluye los 6 textos cuestionados, pero agrega en cambio otros 35 nuevos, distribuyendo en forma distinta el material. En 1868, un año después de la muerte del poeta, se lanza la tercera edición con un elogioso prólogo de Théophile Gautier, a quien la obra había sido originalmente dedicada. En la sesión del 31 de mayo de 1949, casi 100 años después, la Sala Criminal del Tribunal de Casación de París, a raíz de una propuesta aceptada por la Asamblea Nacional del 12 de septiembre de 1946, pronuncia solemnemente un veredicto de rehabilitación retrospectiva de Baudelaire y de sus editores. Y miren, voy a leer algunos poemas de esta obra. Por ejemplo, que se llama Bohemians en Voyage. Primero lo leo en francés y luego lo leo en español. Bohemians en Voyage. La tribu prophétique aux prunelles ardentes hier s'est mise en route, emportant ses petites. Sur son dos, ou livrant de leurs fiers appétits, les trésors toujours près des mamelles pendant. Les bon à pied sous l'air luisant, le long des charreaux où les lairs sont blottis, promenant sur le ciel des cieux appétitants, par l'amour regret des chimères absentes. Du fond de son réduit sablonneux, les rayons, les regardant passer, redoubler sa chanson, si belle, il les aime, en mention ses verdures. Fait couler les rochers et fleurel les déserts, devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familiar d'éternel futuro. Bohemios en viaje. La profética tribu de pupilas ardientes ayer se puso en marcha, llevando sus pequeños a la espalda o librando su gran apetito, el lujo siempre listo de las tetas colgantes. Los hombres van de a pie bajo armas relucientes, a la par de los carros donde otros se acurrucan, paseando sobre el cielo ojos entorpecidos por la triste añoranza de quimeras ausentes. El grillo, desde el fondo de su cueva de arena, mirándolos pasar, redobla su canción. Cibeles, que los ama, aumenta sus verdores. Hace manar la roca, florecerá el desierto. Frente a tales viajeros para quienes se abre el familiar imperio de futuras tinieblas.
este que se llama La belleza. Yo soy bella, oh mortales, como un sueño de piedra, y mi seno, en quien todos de a uno se nutrieron, para inspirar fue hecho al poeta un amor tan eterno y tan mudo como lo es la materia. Yo trono en el azul esfinge incomprendida, un corazón de nieve yo uno al blanco del cisne. Yo odio el movimiento que trastrueca las líneas, y yo no lloro nunca, y yo nunca me río. Y los poetas, ante mis grandes actitudes, que parezco de ver a magnos monumentos, consumirán sus días en austeros estudios. Pues para fascinar tengo a esos amantes dóciles, puros espejos que hacen cada cosa más bella. Mis ojos, grandes ojos de eternas claridades. Veamos un último poema. Vamos a ver. Fíjense, esta que se llama sed no satiata o sed no satiada. Sed no satisfecha sería como la traducción más moderna, ¿no? Y fíjense la metáfora del poema, ¿no? Deidad extraña, oscura como lo son tus noches, de perfume que junta almizcle con habano, obra de algún Oví, Fausto de la sabana, bruja con flancos de ébano, hija de la medianoche. Yo prefiero al Constancio, al opio, a las noches, el néctar de tu boca donde el amor se luce. Cuando a ti mis deseos parten en caravana, tus ojos son la fuente de donde beben mis quejas. Por tan negros ojazos, ventanales de tu alma, oh demonio inflexible, échame menos llama, sin ser estigio, ¿cómo poseerte 9 veces? ¡Ay! Y tampoco puedo, neguera libertina, por quebrar tu coraje y lograr acosarte, en tu lecho infernal, volverme Proserpina. Bueno, si se fijan, este poema habla sobre la sensualidad, sobre la dedicatoria, bueno, pues parece ser bastante obvia, a quien se la dedica, a ver, déjenme ver otro más. A ver. Bueno, pues creo que con eso hay más, pero voy a, después de comentar estos textos, algunos textos de las flores del mal, no tengo en esta edición estos poemas escandalosos, ahí ya hice mención de alguno. Hablemos un poco de esta otra obra, del pintor de la vida moderna, y podríamos decir que en Baudelaire, como en otros poetas y en otros escritores, hay esta clara conciencia de la modernidad, de la individualidad, de la ciudad como tal, ¿no? Y de la modernidad como una experiencia de vida y una experiencia estética. Es en esta vida de este Flaner, de este sujeto que va y pasea por las calles y que goza de esta vida nocturna, y que asiste a los bares y a las reuniones y a los círculos literarios y a toda esa experiencia que era eso que ustedes ya no vivirán, por cierto, que es la ciudad en la noche, ¿no? En la vida nocturna, que tiene sus ritmos y tiene sus claves y tiene sus juegos.
Entonces, por eso esta conciencia de la modernidad es una experiencia estética, porque implica toda una visualización y todo un sentido del goce y todo un sentido de lo testimonial, que es justamente esta vida del paseante, ¿no? De aquel que elige también una moral, no del amarre, ¿no? Sino de la autonomía, ¿no? Porque esos son otros los principios también que siempre son reivindicados por la poesía, por el poeta y también por la conciencia burguesa, ¿no? Aunque gradualmente esta conciencia burguesa va a ir sometiendo este apetito estético por el cumplimiento de normas y procedimientos y demás, ¿no? Pero la ciudad, en cuanto a experiencia estética, es todavía en este retrato que Baudelaire nos va a hacer en El pintor de la vida moderna, la experiencia de una ciudad disfrutable, ¿no? La experiencia de una ciudad que se siente, que se goza, que se aprecia, que se vive, ¿no? Entonces, hay una obra que, que nos puede servir de contexto para entender que este paso que se da, este tránsito que se da en el siglo XIX, a la conciencia del sujeto de vivir en una modernidad tal cual. Esta obra que yo recomiendo se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad. Después subiré esta sugerencia de lectura. Es una obra que requiere de una lectura más reflexiva, más meditada. Quizás eventualmente la vean ustedes en alguno de los cursos, sobre todo los que van al área de literatura, porque es un gran estudio sobre la presencia de la modernidad en distintos autores, desde el romanticismo hasta las vanguardias, ¿no? Y en este libro, por ejemplo, se analiza el pensamiento de Goethe, de Hegel, de Stendhal, de Baudelaire y de Dickens, ¿no? Todos estos autores que, según Marshall Berman, tenían un sentimiento instintivo de la modernidad, ¿no? Están en el contexto de procesos de sociedades en modernización. ¿Qué encontramos en el contexto de esta idea de esta modernidad, de esta conciencia de modernidad? Encontramos una conciencia de cambio, una conciencia revolucionaria en el sentido de la necesidad de cambiar las formas de pensar y los términos en los que generalmente se ven definidas las cosas, ¿no? Esta conciencia de cambio se expresa en el caso de Baudelaire como una revolución literaria, una revolución en los contenidos, una revolución en la canónica literaria, por así decirlo, ¿no? Y esta, de tal manera, pues, que primero Baudelaire ha escrito Las Flores del Mal con esta conciencia de esta ruptura revolucionaria en la literatura, ¿no? Asistimos en este contexto de esta ruptura revolucionaria moderna a procesos de autoliberación o de autoconciencia, dirían por ahí Hegel, el filósofo, de autodescubrimiento, y por tanto al surgimiento de una característica importante para entender el sujeto moderno, y esta idea que decíamos hace rato del flaner y del dandy, ¿no? La conciencia del individualismo que implica el reconocimiento de la identidad, de la diferenciación, del derecho al goce. Individualismo que no se ha convertido, sino que eventualmente se convertirá en una característica de la vida moderna,
en egoísmo individualista, ¿no? En actitud, digamos, ¿no? En actitud. Hay una conciencia, pues, en la modernidad a la que se refiere Baudelaire. Hay una conciencia del tiempo histórico, y esa es otra característica también propia de la modernidad, ¿no? Esta conciencia del tiempo histórico, del tiempo del cual se es protagonista. Hay otras obras que yo les señalaré así como invitación a lectura, para quien le interese un poquito más el tema de la modernidad, desde el punto de vista de la estética. Hay un libro clásico que se llama Cinco caras de la modernidad, que escribe Matei Calinescu, y ahí también hace este autor Calinescu un tratamiento interesante, importante desde el punto de vista estético, literario, de la categoría de modernidad, ¿no? Y de esta modernidad que refiere la conciencia del tiempo, ¿no? Esta conciencia del tiempo que identifica, pues, lo transitorio y lo fugitivo como parte de esta conciencia de la modernidad, y lo transitorio y lo fugitivo, que desde el punto de vista estético conforman, según Baudelaire, la mitad del arte. Leo un poco ahora de Baudelaire, de esta misma esta obra del pintor de la vida moderna, ya un poco para ir cerrando. Algunos de los parágrafos de la obra. Por ejemplo, bueno, la obra, ya sabemos, se publica en 1863, y son ya reflexiones maduras de Baudelaire. Por ejemplo, en el primer capítulo habla de lo bello, la moda y la felicidad. Dicen: hay en el mundo, incluso en el mundo de los artistas, personas que van al Museo del Louvre, pasan rápidamente y sin concederles una mirada ante una multitud de cuadros muy interesantes, aunque de segundo orden, y se plantan soñadores ante un Tiziano o un Rafael, uno de aquellos que más ha popularizado el grabado. Después salen satisfechos, y más de uno diciéndose: conozco mi museo. Hay otras personas que, al haber leído antaño a Bossuet y a Razin, creen poseer la historia de la literatura. Por suerte, de vez en cuando aparecen desfacedores de entuertos, críticos, aficionados, curiosos, que afirman que no todo está en Rafael, que no todo está en Razin, que los poetae minores tienen algo bueno, sólido y delicioso, y en fin, que por mucho que se ame la belleza general que expresan los poetas y los artistas clásicos, subrayo esto, no por ello es menos equivocado descuidar la belleza particular, la belleza circunstancial y los rasgos de las costumbres. He de decir que el mundo desde hace varios años se ha corregido un poco. El precio que los aficionados fijan ahora a las gentilezas grabadas y coloreadas del pasado siglo demuestra que se ha producido una reacción en el sentido que el público necesitaba. Aubervilliers, Lausanne y muchos otros han entrado en el diccionario de los artistas dignos de ser estudiados, pero estos representan el pasado. Ahora bien, es a la pintura de costumbres del presente a la que quiero dedicarme hoy. El pasado es interesante no solo por la belleza que han sabido extraer los artistas para quienes era el presente, sino también como pasado por su valor histórico. Lo mismo pasa con el presente. El placer que obtenemos de la representación del presente se debe no solamente a la belleza de la que puede estar revestido, sino también a su cualidad esencial de presente. Tengo ante mis ojos una serie de grabados de modas que comienzan con la Revolución y acaban más o menos en el Consulado. Estos trajes, que hacen reír a muchas personas irreflexivas, personas graves sin verdadera gravedad, presentan un encanto de doble naturaleza, artístico e histórico. Muy a menudo son bellos y están espiritualmente dibujados, pero lo que me importa al menos lo mismo, y de lo que estoy contento de encontrar en todos, o casi en todos, es la moral y la estética de la época. La idea que el hombre se hace de lo bello se imprime en toda su compostura,
arruga o estira su traje, redondea o ajusta su movimiento, o incluso penetra sutilmente a la larga los rasgos de su rostro. El hombre acaba por parecerse a lo que querría ser. Estos grabados pueden ser traducidos en bello y en feo. En feo se convierten en caricaturas, en bello en estatuas antiguas. Leo otra parte. Vamos aquí más adelante. La modernidad. En esta parte, ya con esto es lo último que comento. De este modo va, corre, busca. Es el capítulo 4. ¿Qué busca? Sin duda, este hombre, tal como lo he pintado, este solitario dotado de una imaginación activa, viajando siempre a través del gran desierto de hombres, tiene un fin más elevado que el de un simple paseante, un fin más general, otro que el placer fugitivo de la circunstancia. Busca algo que se nos permitirá llamar la modernidad, pues no surge mejor palabra para expresar la idea en cuestión. Se trata para él de separar de la moda lo que pueda contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio. Si echamos una ojeada a nuestras exposiciones de cuadros modernos, nos impresiona la tendencia general de los artistas a vestir a todos los personajes con trajes antiguos. Casi todos se sirven de las modas y de los muebles del Renacimiento, como David se servía de las modas y de los muebles romanos. Sin embargo, existe una diferencia. David, habiendo elegido temas griegos y romanos, no podía hacer otra cosa que vestidos a la antigua, en tanto que los pintores actuales, al elegir temas de naturaleza general aplicable a todas las épocas, se obstinan en atavíos con los trajes de la Edad Media, del Renacimiento o del Oriente. Es evidentemente signo de una gran pereza, pues es mucho más cómodo declarar que todo es absolutamente feo en el vestido de una época que aplicarse extraer la belleza misteriosa que puede contener, por mínima y ligera que sea, La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte cuyo otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Ha habido una modernidad para cada pintor antiguo. La mayor parte de los hermosos retratos que nos quedan de tiempos anteriores están vestidos con trajes de su época. Son perfectamente armoniosos porque el traje, el peinado e incluso el gesto, la mirada y la sonrisa, cada época tiene su porte, su mirada y su sonrisa, forman un todo de una completa vitalidad. Este elemento transitorio, fugitivo, cuyas metamorfosis son tan frecuentes, no tienen el derecho del despreciado o de prescindir de él. Suprimiéndolo, caen forzosamente en el vacío de una belleza abstracta e indefinible, como la única mujer antes del primer pecado. Si sustituyen el traje de la época que se impone necesariamente por otro, estarán haciendo un contrasentido que no puede tener excusa más que en el caso de una mascarada que pide la moda. Así, las diosas, las ninfas y los sultanes del siglo XVIII son retratos moralmente parecidos. He dicho que cada época tenía su porte, su mirada y su gesto. Esta proposición es sobre todo fácil de verificar en una vasta galería de retratos, la de Versalles, por ejemplo, pero puede llevarse todavía más lejos. En la unidad llamada nación, las profesiones, las castas, los siglos introducen la variedad, no solamente los gestos y las maneras, sino también en la forma positiva del rostro. Tal nariz, tal boca, tal frente llenan el intervalo de una duración que no pretendo determinar aquí, pero que ciertamente puede ser sometida a un cálculo. Tales consideraciones no solo bastante familiares a los retratistas, y el gran defecto del señor Ingres en particular es querer imponer a cada tipo que posa un perfeccionamiento más o menos despótico tomado del repertorio de las ideas clásicas. Bueno, aquí si se fijan, Baudelaire ha hecho una descripción, vuelvo a recordar, de esta característica de la modernidad como lo fugaz, lo contingente, como la mitad del arte. Y fíjense, por ejemplo, aquí en el capítulo 9, lo que dice del dandy, esta figura que yo había señalado, que sería como el culmen de este nuevo espíritu, nuevo ethos individualista. Leo tantito nada más.
El hombre rico, ocioso y que incluso hastiado no tiene otra ocupación que correr tras la pista de la felicidad. El hombre educado en el lujo y acostumbrado desde su juventud a la obediencia de los demás hombres. Aquel, en fin, que no tiene más profesión que la elegancia, gozará siempre, en todas las épocas, de una fisonomía distinta, completamente aparte. El dandismo es una institución vaga, tan extravagante como el duelo, muy antigua, ya que César, Catilina, Alcibiades nos ofrecen tipos deslumbrantes de ella. Muy general, ya que Chateaubriand la ha encontrado en los bosques y en las riberas de los lagos del Nuevo Mundo. El dandismo, que es una institución al margen de las leyes, tiene leyes rigurosas a las que están estrictamente sometidos todos sus súbditos, sean cuales fueren por lo demás la fogosidad y la independencia de su carácter. Los novelistas ingleses han cultivado más que los otros la novela de high life, y los franceses, que como el señor de Custang han querido escribir especialmente novelas de amor, han tomado primero la precaución, muy juiciosamente, de dotar a sus personajes de fortunas lo bastante grandes para pagar sin vacilación todas sus fantasías. A continuación los han dispensado de toda profesión. Estos seres, los dandis, no tienen otra profesión que la de cultivar la idea de lo bello en su persona, satisfacer sus pasiones, sentir y pensar. Poseen así a su antojo y en gran medida el tiempo y el dinero sin los cuales la fantasía, reducida al estado de sueño pasajero, apenas puede traducirse en acción. Es desgraciadamente muy cierto que sin el ocio y el dinero, el amor no puede ser más que una orgía de plebeyo o el cumplimiento de un deber conyugal. En vez de un capricho ardiente o soñador, se convierte en repugnante utilidad. Si hablo del amor a propósito del dandismo es porque el amor es la ocupación natural de los ociosos. Pero el dandy no tiene el amor como fin especial. Si he hablado de dinero es porque el dinero es indispensable para las personas que hacen un culto de sus pasiones. Pero el dandy no aspira al dinero como algo esencial. Un crédito indefinido podría bastarle. Abandona esta grosera pasión a los mortales vulgares. El dandismo no es siquiera, como muchas personas poco reflexivas parecen creer, un gusto desmesurado por el vestido y por la elegancia material. Estas cosas no son para el perfecto dandy más que un símbolo de la superioridad aristocrática de su espíritu. Igualmente a sus ojos, prendados ante todo de la distinción, la perfección del vestido consiste en la simplicidad absoluta, que es en efecto la mejor manera de distinguirse. ¿Qué es, pues, esta pasión que, convertida en doctrina, ha hecho adeptos dominadores esta institución escrita que ha formado una casta tan altiva? Es, ante todo, la necesidad ardiente de hacerse una originalidad contenida en los límites exteriores de las conveniencias. Es una especie de culto de sí mismo que puede sobrevivir a la búsqueda de la felicidad que se encuentra en otro, en la mujer, por ejemplo, que puede sobrevivir incluso a todo aquello que llamamos ilusiones. Es el placer de sorprender y la satisfacción orgullosa de no sorprenderse nunca. Un dandy puede ser un hombre hastiado, puede ser un hombre doliente, pero en este último caso sonreirá como el lacedemonio bajo la mordedura del zorro. Bueno, hasta aquí hay más, por supuesto. Hemos comentado, grosso modo, estas dos obras de Baudelaire, de Las Flores del Mar y El Pintor de la Vida Moderna. Hablamos de la transgresión de la poética de Baudelaire, hablamos del contexto, del cambio, del dinamismo de su tiempo, de la conciencia de la modernidad, de la visión esteticista, del carácter observador de las costumbres, del carácter de contemporarizar en el tiempo, de la descripción de esta vida nocturna, de estas pasiones corporales, de esta expresión de la voluntad, de esta visión, también hedonista que está dentro de esta concepción estética, dentro de esta conciencia de la modernidad, de esta conciencia de esta diferencia del tiempo histórico que se da en esta diferenciación entre lo moderno y lo antiguo. Quizás habría que proyectar estas ideas, y con esto cierro, pensando, bueno,
si nuestro tiempo, ese tiempo en el que ahora vivimos, que ya era un tiempo de desencanto, de ruptura, ¿no? De esta modernidad tardía, bueno, ahora sí, ¿cuál será la nueva conciencia estética? O si será esto que pase como algo transitorio, como esta modernidad de la que nos habla Baudelaire, ¿no? Como algo evanescente, como algo fugaz que pronto, cuando se retorne a la normalidad, comillas, se olvidará como un capítulo desagradable de nuestra existencia o de este inefable siglo XX, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el comentario y por supuesto la invitación a que lean la poesía, la literatura francesa del siglo XIX, en particular la segunda mitad del siglo XIX, y que lean a Baudelaire, a Mallarmé, a otros poetas, a Rimbaud, por supuesto, que son poetas que van preparando la transgresión, que va a todo este movimiento poético de ruptura y de conciencia de la historicidad, que va a dar paso a las vanguardias, ¿no? Las vanguardias que ya se instalan a inicios del siglo XX como proyectos de ruptura y búsqueda de nuevas estéticas y nuevas realidades y críticas sociales y demás, ¿no? Bueno, hasta aquí preguntas.